Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer curso de micología. En este curso estaremos estudiando acerca de los hongos, sobre todo aquellos patógenos que causan alguna patología en los seres humanos. Estaremos estudiando algunos aspectos generales, también estaremos viendo acerca de la historia de cómo nació esta rama de la microbiología. Observaremos y estudiaremos la morfología y estructura de los diferentes hongos, teniendo en cuenta que muchos de ellos forman micelios o hifas, quiere decir que estos crecen en forma de moho, pero también tenemos algunos hongos que tienen la morfología de levaduras. Sin embargo, lo que va a ser más extenso y lo más largo es donde estaremos estudiando a los hongos en sus diferentes formas de causar alguna infección, como lo son las micosis superficiales, las micosis subcutáneas, tendremos también las sistémicas y sobre todo las oportunistas que están emergiendo, sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos o alguna enfermedad crónica. En cuanto a aspectos generales, hay que tener en cuenta que estos hongos son células eucariotas, a diferencia de las bacterias que son células procariotas. Los hongos son células más complejas que pueden ser tanto pluricelulares como unicelulares. Y es que la micología es una rama de la microbiología, perdón aquí por el error, que estudiaremos otro tipo de microorganismos microscópicos, los cuales pueden causar enfermedades en los seres humanos. Obviamente estaremos mencionando como tal que estaremos abordando la micología médica. Y uno de los primeros científicos que hizo aportes hacia la micología fue en 1729, una de las primeras publicaciones por Pierre A. Micheli, que él publicó investigaciones sobre los hongos en su obra de Nova Plantarum. De hecho, prácticamente a este científico se le puso el nombre a uno de los hongos más conocidos, que son los aspergillosis o el aspergillus. Obviamente, si ustedes se dan cuenta por el nombre de su obra, pareciera que estamos hablando acerca de hongos. Y es que de hecho, por su morfología, su estructura, sobre todo aquellos macroscópicos, se creía que eran algún tipo de planta, de organismo similar a las plantas. Sin embargo, conforme fueron avanzando las investigaciones, las observaciones de la morfología, su estructura y sobre todo la parte del genoma, pues se dieron cuenta que era otro tipo de seres vivos que fueron organizados en otro tipo de reino, que estaremos observando en las siguientes clases. Y bueno, aquí tenemos otros dos personajes, uno de ellos sumamente importante para el origen como tal de la micología, que es Agostino Bassi, que fue fundador prácticamente de esta área. De hecho, fue estudiante de Lázaro Spallanzani, un gran investigador y fundador también de lo que es la microbiología moderna. Y es que Agostino Bassi, sus descubrimientos o sus investigaciones fueron acerca de un hongo que prácticamente causaba un tipo de infección al gusano de seda que antes se le conocía como la muscardina, que era causado por un tipo de hongo. Sin embargo, también más adelante, en 1845, tenemos a este personaje que es Per Hendrik Malmsten, seguramente fue un médico de los cuales hicieron descripciones acerca de uno de los hongos, quizá que causan más infecciones, que es el género de Trichophytum, y una de sus especies más reconocidas en este hongo, que es el Tonsurax. Sin embargo, más adelante vienen otros investigadores como George Fresenius, que utilizó por primera vez el término de Aspergillus o aspergillosis. Sin embargo, anteriormente ya se había utilizado este término, se había descrito, de hecho, más bien este tipo de infección en pulmones de algunos cuervos, muy similar a cómo causaba la infección, la patología, la aspergillosis en los seres humanos. Tenemos aquí a este personaje llamado Robert Remak, que en 1837
hizo varias descripciones y a él se le atribuye que hizo la primera descripción de una de las tiñas que estaremos hablando en las micosis superficiales, que se le llamaba la tiña fábica, que era causado por un hongo y de hecho al cual se le dio el nombre de acorion, en honor a su maestro alemán, a un maestro alemán que se llamaba Schonlein. No se le otorgó el crédito, de hecho, por su tipo de carácter que tenía, que era muy arrogante, de hecho era de origen alemán, sino que hasta 1845 se le considera que hizo publicaciones y a estos están como el primer tratado de la micología. Por otras razones y circunstancias, persisten las controversias acerca de quién es el fundador como tal de la micología dermatológica. Pero hasta ahorita se acepta que este personaje es el fundador de este tipo de micología. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a lo que fue su maestro, Johann Lucas Schonlein, que estudió el hongo del Faust, aunque hasta 1827 por su discípulo fue el que se hizo correctamente la descripción. Tenemos a otros más personajes, por ejemplo, aquí en medio estamos hablando de Bernard Rudolf Conrad, que él fue el que descubrió en 1839 una levadura a la cual que causaba una infección en las plantas de los algodones o algodoncillos. Sin embargo, también en 1845 hizo la descripción de otro tipo de enfermedades que son los actinomicosis en los seres humanos. Pero tenemos a otro que quizá es un poco más famoso dentro de la micología, como lo es David Gruby. Este personaje hizo la descripción de varias tiñas, sobre todo la tiña microspórica, el cual fue uno de los primeros hongos. Otro personaje que tenemos aquí es a David Gruby, que fue uno de los que descubrieron y hizo la descripción acerca de la tiña microspórica. De hecho, se le denominó en el género Microsporum, y este nombre tiene a causa del tamaño de las esporas, que son pequeñas, y de hecho se le hizo en honor a Victor Audouin, por el nombre de la especie que era Audouin. Uno de los personajes más conocidos dentro de la micología médica es este personaje que tenemos aquí, que es llamado David Gruby. Él hizo la descripción de la tiña microspórica por el género de Microsporum, y el cual le dio el nombre a la especie, Audouini. Este lo denominó de esa forma por las pequeñas esporas que se producen, y la especie se le dio en honor a Victor Audouin. Sin embargo, este personaje en 1842 hizo más publicaciones, más descripciones, sobre todo presentando al verdadero hongo del algodoncillo, que es conocido como muguet en ese entonces. Sin embargo, él pudo instalar un consultorio en París. Se decía que hacía un poquito de magia, pero la fama la tuvo por poder consultar a algunos de los personajes famosos en esa época, por ejemplo, como a Chopin y a Franz Liszt, que eran músicos de esa región. Sin embargo, también pudo consultar a George Sand y a la familia de los Dumas. En 1844 hace también una publicación del estudio acerca del Trichophytum tonsurans como un agente causal de las tiñas con parasitación en Dotrix. Sin embargo, nunca fue aceptado verdaderamente por los franceses y hasta se dice que tampoco por los húngaros. De hecho, uno de los personajes anteriormente mencionados, que fue Remarque y Gruby, nunca fueron aceptados como tal por su tipo de carácter que tenían, su arrogancia. Sin embargo, David Gruby fue un poquito restaurado, instalado como investigador por quizá uno de los medios de cultivo que conocemos por el nombre a este investigador, que fue Saburau, ya que Saburau lo consideraba como un dermatólogo mediocre.
Sin embargo, él consideraba que era un observador muy preciso en el microscopio y como prueba de ello están muchos de los dibujos que se conservan en los archivos de parasitología en la Facultad de Medicina en París. Uno de los micólogos más eminentes del siglo XIX fue el sabio francés Raymond Jacques Adrien Sabouroux. Por su último nombre, prácticamente podemos conocerlo por el medio de cultivo Sabouroux, que es muy importante para el crecimiento de los hongos y poder estudiarlo en el laboratorio. Se sabe que en 1890 él hizo o inició el estudio sistemático de la dermatofitosis y en 1892 pudo hacer la publicación de su primer trabajo, el cual hacía un poquito la descripción del género Trichophytums que ya había sido descubierto, pero que él empezó a describirlo un poco más. En 1894 escribió los resultados de sus primeros 3 años de investigación, los clasificó los agentes causales de la dermatofitosis en 4 grupos, como lo fueron los géneros Acorion, Epidermophytum, Trichophytum y Microsporum, que de hecho 3 de estos 4 estaremos mencionando bastante en las micosis superficiales. Tenemos también a este personaje de aquí atrás que es Henry Van Dyck Carter, que en 1860 en India pudo hacer la descripción y acuñó el término de micetoma. De hecho, lo estaremos viendo en las micosis subcutáneas, una de las infecciones quizá que a simple vista es un poco incómoda porque causa una inflamación bastante considerada. De hecho, se puede observar como si fuera una tumoración, de ahí el nombre de los micetomas. Fue un gran médico que luchó porque se aceptara a las mujeres en las escuelas de medicina. Así es que a él se le debe a que también las mujeres pudieran estudiar esta carrera. En 1874 tenemos a otro personaje que es McQuiston, que es médico estadounidense, y él pudo estudiar muchos de los micetomas en América, sobre todo en Sonora, aquí en México, de los cuales se empezó a hablar acerca mucho de esta enfermedad. Y hay otros investigadores que ahondaron más en lo que es la enfermedad del micetoma. También tenemos a este personaje que es Domenico Mahocci, que describió el granuloma tricofítico en 1883, los cuales se dedicó a su estudio durante 40 años. Que no aparecen aquí en esta presentación, como lo es Vittore Trevisan, que en honor a Edmund Docard hizo varias aportaciones importantes. De hecho, prácticamente describió el género de Nocardia, el cual pues se le da el nombre a Edmund Docard. Mucho de ello fue en la parte de la bacteriología, con técnicas de la recuperación de varios microorganismos a partir de muestras sanguíneas y el desarrollo de varios medios de cultivo bacteriológico. Sin embargo, como mencionaremos más adelante, el género Nocardia, como tal, no es exactamente un hongo. Se considera que prácticamente que es una bacteria con morfología y estructura muy similar a los hongos. Sin embargo, en 1892, ahora sí tenemos a este personaje, que es Alejandro Posadas, estudiante de medicina y alumno de un patólogo que fue Robert Wernicke, que él describió en Argentina el primer caso de coccidiomicosis con motivo de su tesis recepcional. Después tenemos primeros trabajos que se hicieron prácticamente en el centro de América, como lo fue en trabajos del Canal de Panamá en 1905, y tenemos a Samuel Taylor Darling, que describió el histoplasma o la histoplasmosis como enfermedad. También tenemos a otro personaje que prácticamente ayudó a estas investigaciones de Samuel Taylor, que fue William de Monroe, que
que cultivó el hongo y que pudo demostrar su naturaleza dimórfica. Quiere decir que este tipo de hongos puede crecer tanto en forma micelial como en forma de levadura. Y por último, también tenemos a Adolfo Lutz, que en 1908 él pudo hacer investigación en Brasil, de cual informó el primer caso de paracoccidiomicosis, el cual a partir de 1909, Adolfo Splendore, que fue un médico italiano, inició el estudio de este hongo y pudo hacer su clasificación. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las investigaciones de muchos micólogos que eran extranjeros o algunos locales hicieron muchas investigaciones y descubrimientos aquí en América, sobre todo por el tipo de clima que puede haber en diferentes países, sobre todo los tropicales, donde hay mucha humedad, y estos hongos es una de sus condiciones favoritas. Tenemos aquí el primer caso de unas grandes investigadoras, dos mujeres, el cual hicieron grandes aportaciones. Prácticamente tenemos que en 1920 Joseph Gardner Hopkins y sobre todo Rhoda Williams Benham en la Universidad de Columbia iniciaron el estudio científico, es decir, plantear las bases de la micología médica como tal. Y de hecho es a Rhoda Williams Benham que se le considera como la fundadora de la micología médica moderna. Y en 1923, Christine Marie Bercot dio fin a muchos de los errores taxonómicos de una de las levaduras más conocidas y que provocan varias infecciones, que es el género de la cándida. Tenemos a este otro personaje que hizo grandes aportaciones, que fue Arturo Nanisi, que él pudo describir la existencia de una fase sexual en alguna de las especies de los dermatofitos, es decir, antes se creía que solo se podían reproducir los hongos de forma asexuada, sin embargo, se dieron cuenta que muchos eran de forma sexual. De hecho, más adelante, en 1930, otros dos personajes que fueron Maurice Charles Pierre y Milošević, modificaron bastante la clasificación que había hecho Saburaud y de hecho prácticamente por lo mismo del tipo de crecimiento que podían tener los hongos, empezaron a ver las modificaciones en los medios de cultivo de poder agregarle más ingredientes para poder incrementar la capacidad de la esporulación de alguno de los hongos. Tenemos más personajes. En 1911, por ejemplo, tenemos a Alexandro de Moraes Pedroso, que describió en Sao Paulo la cromomicosis, una de las infecciones muy comunes en estos lugares. También, por ejemplo, en 1911, Ricardo Cícero comunicó los primeros 4 casos del micetoma aquí en México. Sin embargo, tenemos a este personaje que es bastante conocido en México. Mencionaremos algunos científicos que fueron latinoamericanos, algunos de ellos en México, otros en Sudamérica, que dieron grandes aportaciones a la micología y a los avances que tenemos hoy en día. Entonces tenemos aquí a Fernando Latapí, uno de los grandes dentro de la micología, y el cual dio un poco de conocimiento clínico más preciso sobre este tipo de padecimiento, de lo que era el micetoma, y sobre todo que inició el tratamiento de los actinomicetoma con sulfonas en 1947. Sin embargo, también tenemos a otro mexicano en 1947, que fue Antonio González Ochoa, sin embargo, también acompañado de Soto Figueroa, en el cual empezaron a aislar un polisacárido del Sporotrix y que contribuyeron mucho al diagnóstico y al estudio inmunológico de este tipo de micosis. De hecho, González hizo la primera descripción del primer caso de paracoccidiomicosis aquí en México. Tenemos a estos dos personajes que empezaron a dar varias bases acerca de la micología, de la nomenclatura de los hongos. Prácticamente también fueron establecidos por Langeron en 1930.
Y sus ideas fueron seguidas por varios investigadores estadounidenses, de tal manera que Norman Conant y sobre todo también Chester Emmons reordenaron mucho de la nomenclatura, lo cual esto ayudó a disminuir muchas de las confusiones que había y que aún todavía existen dentro de la clasificación de la nomenclatura de los hongos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, algunas otras aportaciones, como ya lo mencionamos, de Ricardo Cícero, que prácticamente él también mencionó acerca del tratamiento del acetato de talio en 1917. Tenemos en 1930 a 1939, donde Fernando Lapatí, Pedro Lavalle, con colaboración de Josefa Novales y Yolanda Ortiz, hicieron grandes descubrimientos aquí en México. Por lo mismo también que algunos de ellos pudieron hacer varias publicaciones. Y en 1960, Francois Mariat, en colaboración con mexicanos, se pudo hacer que fueran hacia París y poder estudiar en este instituto y poderse formar como micólogos y poder seguir apoyando, aportando a la investigación y sobre todo al tratamiento de varios pacientes que estaban con infecciones micológicas. En 1964, ya acercándonos a nuestras fechas, Lapatí todavía seguía publicando junto con Ortiz muchos de los datos respecto a la historia de la dermatología en México. También tenemos en 1978 a Óscar Velasco Castrejón y Jorge Táez Zavala, que escribieron uno de los libros que se utilizaba mucho en las universidades aquí en México, acerca de micología médica, el primer libro que se escribió aquí en México. En 1990 tenemos a Ernesto Macotela Ruiz, que también publicó algunos hechos bibliográficos sobre la historia de la micología médica en México. Y en ese mismo año apareció un libro que fue la micología médica básica de Alejandro Bonifaz. Por último, en 1995 tenemos a Rubén López Martínez, que presentó también otro libro, Micología Médica, sin embargo, con procedimientos para el diagnóstico de laboratorio de micología. Y por último, mencionar que en esta fotografía tenemos a varios investigadores que prácticamente fueron el primer grupo del Consenso Nacional de Micosis aquí en México, entre ellos se encuentran Oliveiro Welch, Rubén López, Alexandro Bonifaz, que ya lo mencionamos. De hecho, mencionando acerca de esto, muchos de nosotros, de nuestras clases, de estos videos, utilizaremos material de este libro, de las últimas ediciones de Alexandro Bonifaz. También en el grupo se encuentra María del Carmen Padilla, y así como el coordinador de la Escuela de Medicina y del área de Micología, que es Roberto Arenas. Por lo mismo, aquí tenemos a Rubén López Martínez, que fue profesor de micología por bastantes años y de hecho creo que actualmente todavía está en activo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esto es todo por esta clase. Gracias por acompañarnos. Estaremos publicando los próximos videos acerca de la micología e ir comprendiendo un poco, a pesar del tiempo y que hay muchísima información, podremos sintetizar lo más importante. Así es que nos vemos hasta la próxima.